Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar a editar productos de forma masiva. Como ustedes ya saben y serán expertos, uno con solamente tocar algún producto, uno puede entrar y editarlo. Y eso es cómodo si uno va a editar uno, 2, 3, 4 y hasta 5, pero más de 5 puede ser un poco tedioso tener que entrar uno a uno. Por eso creamos en el menú lo que se llama edición masiva. En el editor masivo, vean que nos aparece todos los productos que hemos subido, incluyendo los combos y los nombres de los productos, ¿sí ven? Eso es lo chévere. Y aquí podemos cambiar lo que es el título, la descripción, el precio, el stock, bueno, la imagen también, si está visible, si está a la venta y clasificarlo. Vamos a hacerlo todo con el primer producto. Entonces vean, si quiero cambiar esta imagen de acá, simplemente la tocamos. Y acá si quiero puedo agregar nuevas imágenes, que voy a agregar solamente acá imágenes de prueba para que ustedes vean. Con el botón ordenar puedo poner este naranja aquí de primero o el blanco de primero. Y vean que si me salgo ahora me sale el blanquito de primero ahí. Y puedo entrar o puedo entrar y eliminar imágenes también. ¿Listo? Me salgo de acá. Puedo cambiar nombre, descripción. Acá le vamos a poner un precio una vez. Pongámosle 90.000 por ejemplo. Acá puedo añadirle un stock. Si quisiera poner un stock, por ejemplo, voy a agregar 2, aplicar. Y puedo crear lotes, así como lo hacemos en la publicación. Si eso de los lotes ya lo hemos explicado antes. Acá le doy guardar inventario. Puedo decirle si es visible en la tienda o no, si está a la venta o no. Y puedo clasificarlo en las secciones de la página y en las categorías de la página si deseo hacerlo. Y le doy guardar. Y aprovechando que estamos acá, vean que yo acá tengo mis productos sin precios. Vamos a poner un precio a todos. Entonces vean, yo puedo poner aquí 20.000. Digamos que está 10.000. Digamos que está 60.000. Digamos que está 50.000. Digamos que está 32.000. Digamos que está 45.000. Vean que ya todas las tenemos con precio de manera cómoda. Stock podríamos clasificarlas, bueno, reclasificarlas, ponerles una etiqueta si quisiéramos. Démosle guardar aquí abajito. Y todos esos cambios que hemos hecho, tenemos que darle arriba donde dice guardar. ¿Listo? En el caso de las imágenes, para guardar las imágenes. Y en el caso de las clasificar, vean que clasificar sí tiene su propio botón de guardar, ¿sí? Y el stock también, para que lo tengan en cuenta. Este guardar es para grabar, es para cambiar los cambios de este precio. Ah, bueno, hay uno que no tiene descripción, vean, el iPhone 17 Pro no tiene descripción. Entonces coloquémosle super promoción, algo así. Entonces vean que ya no sale 7 sino 8 en la parte superior de guardar. Y yo puedo guardar y ya. Automáticamente le puse precios a todos los productos. Esto también se puede hacer desde el computador, pero como pueden ver desde el celular también se puede. Obviamente desde el computador puede llegar a ser más cómodo. Y vean que ahora sí todos nuestros productos tienen precio. Antes todos estaban en cero y ahora sí tienen precios nuestros productos. Entonces así de sencillo pueden editar si quieren cambiar las descripciones de manera masiva, hacer revisión de precios para no tener que estar entrando una a una, lo pueden ver desde acá. Tanto en el celular si es un cambio rápido o en el computador si quieren algo más cómodo.